Buenos días, de nuevo con cosas de casa de fondo. Actualmente son las 6 menos 5 de la mañana, aquí en Chicago. Ya es nuestro tercer día aquí en Estados Unidos. Bueno, llegamos un día viniendo desde Málaga. Ayer estuvimos recorriendo Chicago y hoy vamos a empezar la ruta 66. Así que este es el primer vídeo en el que ya tocará conducir bastante. Empezamos con la primera etapa que empezará aquí en Chicago y terminará en Springfield. Así que ahí vamos. Siempre al principio del vídeo me gusta decir la fecha. Hoy es 9 de septiembre de 2024. Y ya está, cosas de casa de fondo. Allí en Chicago pues estuvimos viendo la casa. Bueno, el vídeo ya está subido si estáis viendo este. La casa de Kevin McAllister, solo en casa 1. Y también relacionado con la televisión, pues de aquella época antigua, la fuente que salía en la introducción de Matrimonio con hijos, ¿no? Esto de solo en casa también era, solo en casa no, perdón, cosas de casa también era aquí en Chicago, pero creo haber buscado que donde se encontraba la casa en la que se grababan los exteriores de esta serie, ya se destruyó, se construyó no sé qué historia, ¿no? Pero que no existía. Pero era aquí en Chicago, de hecho en la introducción se veían con las bicicletas por ahí, por algún puente de estos de Chicago, lo que sea. Así que hoy, bueno, voy a bajar el micrófono. Empezaremos con los mapas que preparé. 93 mapas, empezaremos con el primero. Ahí está sonando el despertador. Son las 6. Empezaremos con los mapas. Ya está. Ya si estáis viendo este vídeo, pues he subido un vídeo o varios vídeos de todos los mapas, de todos los estados por los que vamos a pasar, que van a ser 10 estados. La ruta 66 son 8 estados, pero nosotros vamos a pisar 10 estados. Así que ya está, vamos a preparar, nos ducharemos, tal. Vamos a desayunar aquí un poquito en el hotel y ya lo siguiente lo sigo grabando en coche y uniré con algo que grabé ayer en la calle Adams y en la calle paralela que creo que se llamaba Jackson, donde estaban los carteles de inicio y también de fin de la ruta 66, que lo grabé allí porque hoy con el coche no creo que podamos parar allí. De hecho que creo que ni pasamos cerca, pero como ya va a ser lunes y ya es más ajetreo quizá, pues no podremos parar ahí con el coche obviamente. O quizás sí, pero bueno, ya lo grabé ayer, que estuvimos caminando y ya está. Por magia de la edición, pues lo vais a ver ahora. Nosotros ya nos entretenemos aquí arreglando todo esto, duchándonos, etcétera. Muy buenas, venimos a Estados Unidos, hemos hecho ya un día en Chicago, que realmente es el día que estoy grabando ahora mismo, que ya lo habéis visto en otro vídeo. Y este vídeo es la introducción al primer vídeo de salida hacia hacer la ruta 66, repito, estamos en Chicago, aquí. Vemos este cartel de la ruta 66, a mí me da igual que se ponga la gente, pero el inicio real de la ruta 66 está en la calle Adams, que es esta calle aquí, ¿lo veis? Y ahí está el begin de la ruta 66. O sea, mañana, pero ya estáis viendo en este vídeo, magia de la edición, pues salimos con el Toyota Corolla a hacer la ruta 66. Esto lo estoy grabando, no veas. Esto lo estoy grabando el día anterior, pero está en ese mismo vídeo. Así que ya está. Aquí quería hacer la introducción porque mañana quizás no podamos parar aquí el coche casi seguro, ¿no? Ya está. Hoy es 8 de septiembre de 2024, es domingo. Mañana lunes pues salimos a hacer la ruta 66. Guay del Paraguay. Estoy viendo por la calle Adams y también este cartel que tenemos aquí. Y algún otro creo que hay de ruta finalizada o algo así. Antes de pasar al vídeo ya saliendo de Chicago, empezando la ruta 66, girando hacia la izquierda en Nathan Street y otra vez a la izquierda, entramos en esta calle que es Jackson Boulevard, creo. La grabo hacia allí también. Aquí vemos el cartel de la ruta End, o sea que la ruta termina aquí si la haces desde Santa Mónica. Nosotros lo haremos en el sentido contrario, de Chicago hacia Santa Mónica. Santa Mónica Pier. En Santa Mónica Pier, en el muelle de Santa Mónica, nos encontraremos con esta señal de End. Así que bueno, pues eso también lo quiero incluir en este vídeo de saliendo hacia la ruta 66, que repito, lo estoy grabando el día anterior, que estamos viendo Chicago, y como mañana quizás no pasemos por aquí con el coche o pasemos por una calle hacia abajo ya para salir de Chicago, o no podemos parar aquí con el coche obviamente, pues eso, lo incluyo ahora. Saludos y ahora sí, ya nos vemos mañana todo seguido gracias a Magia de la Edición. Si la Magia de la Edición ha salido bien, ya habéis visto eso. Lo siguiente lo grabo ya cuando estemos en el coche. Tampoco voy a grabar tan en el detalle, que si el desayuno, que si tal y cual. Haré alguna foto y tal.
y listo. Lo siguiente ya lo grabo con el Toyota Corolla, cada vez que tal se porta. Me estoy acostumbrando al coche ese, la verdad que me está gustando el poquito que lo he cogido, y lo de automático pues me gusta. Ya está, ahora nos vemos con el coche. Bueno, pues 8:02 de la mañana, vamos a la primera ubicación que tenemos. Ya hemos desayunado y todo en el hotel. Ahora grabaré ya desde allí. Vamos circulando por Chicago. Hemos aparcado aquí. ¿Conocéis la serie Chicago Fire? Yo no, pero mi pareja sí que es un poco friki. Bueno, fijaos también. Esta máquina, no sé, un Crown Victoria o yo qué sé. Total, que la serie Chicago Fire se está ambientada ahí, y además hoy lunes están trabajando allí. Está todo lleno de policía y tal. Están grabando. La verdad que de donde salimos en Chicago hemos tardado poquito, 8 minutos aproximadamente. Hemos aparcado allí. Y aquí es donde están grabando. Pero nos han dicho que no podemos quedarnos allí. Están grabando el reset. Vamos a mirar por este lado. Podemos estar por ahí andando un poquito y ya está. Todo el rato diciendo que nos tenemos que quitar el medio, qué tal. Así que ya está, volvemos al coche. Vamos a seguir los mapas. Como veis, están filmando para la serie. Ya estamos para salir de Chicago. Ya vimos eso de Chicago Fire. Vamos a lo siguiente. Bueno, pues después de ir bastante tiempo por esta recta, ya vamos a coger la primera curva. Está bien indicado, ¿no? Bueno, tenemos que tirar hacia allí. En los mapas ya lo tengo yo por ahí. Pues siguiente parada, que por cierto hoy llevo de nuevo la camiseta del Málaga para empezar la ruta. Como no me gusta el fútbol. Welcome to Fabulous McCook. Ahí tenemos. Así que seguimos. El Corolla. Aunque cadera más guapo, Bueno, seguimos. Estamos viniendo desde aquí. Esto es ruta 66. Así. Y aquí tenemos lo siguiente que estamos viendo. Del Reas Chicken Basket. Ahí está. Y eso de noche pues tiene que estar más bonito con esos neones. Ahí está el Corolla. Bueno, ya grabo esto así también. Así por si a alguno le apetece leer. Yo creo que parando el vídeo, o alguna, parando el vídeo, se puede leer algo. En fin, volvemos al coche a ver qué es lo siguiente. Pues siguiente es emplea el punto. Lo tenemos aquí. Lo tenemos allí. Y lo tenemos allí. Nos venimos de allí. Fijaos este Mustang con la pegatina Selvi allí, en nuestro Corolla. Aquí hay un montón de carteles que la verdad que no se leen muy bien. Vamos a ver, pues esto. Venimos de allí, es aquello, por este parque hemos cruzado por aquí a Dick's Towing. Aquí está. Además conserva un trozo de la ruta original y herramientas y todo guay, ¿no? Fricada. Ahí también el coche antiguo, ¿lo veis? Dick's Towing. Coche de policía así tipo Cars, ¿no? De hecho yo creo, o el V8 como se escucha detrás. Yo creo que es el mismo coche de policía que la película Cars o parecido, ¿no? Now standing on the original. Aquí estamos, con ladrillos originales, ¿no? Con la herramienta. Pedazo de máquina. Aquí esta grúa antigua. Y aquí esta grúa que no es tan antigua como la de ahí arriba, pero también es bastante antigua. No sé cómo se me estará escuchando, pero bueno, ahí está. Esto por lo que pasamos, que por cierto está la hora española, son las 6:05 de la tarde. Aquí son las 11 de la mañana, ¿lo ves? Bueno, lo siguiente, el Museo de Historia de Ionia. Lo tenéis, que ahí atrás tiene la misma señal que hemos estado antes de la ruta 66, que puede meter también. Bueno, seguimos. Pagar no pagamos. Venimos por allí, que eso es ruta 66, nos hemos desviado hacia aquí. Pero claro, vamos a ver el Teatro Rialto ese. Pero está la calle en obra, ¿lo veis? Vamos a acercarnos así por ahí. Bueno, pues la calle está de obras, ¿lo veis? Pero bueno, ahí está. Grabado. Otro ratito al Gemini Jeans, que no sé si está, que lo quitaron para restaurarlo o algo. Ahí lo indiqué en el mapa.
también nos queda un ratito sobre media orilla, así que vamos para allá. Ha unido la raya blanca derecha, no tiene el lineado para que suene, sino que el lineado lo veis que está fuera de la... pasado la raya. Fijaos qué pasa si lo piso. ¿Veis? Es distinto allí a España. Aquí estamos al lado de este concesionario Chevrolet GMC, hemos entrado en Wilmington. ¿Y qué pasa? Que estamos aquí en Launching Pad y no está el Gemini Hian. Debería estar ahí. Un pequeño fail, pero bueno, ya está, ya más o menos lo teníamos en cuenta. Pero debería estar ahí Gemini Hian, que es un icono, ¿no? Aunque durante la ruta veremos varios gigantes más. Bueno, se me han acercado aquí, me han dicho, ¿de Málaga? Digo, sí, de Málaga. Una gente aquí de Barcelona que está haciendo la ruta en 2 motos. Llevan también un coche de apoyo por ahí que estará. Y bueno, hemos estado hablando de lo del Gemini Hian, que no está, pero fijaos la casualidad, ¿no? Ellos pues la están haciendo en moto. A mí me encanta ir en moto, pero fijaos el camión que viene por aquí. Creo que no es... no sé, me gusta más las curvitas y tal. No sé. La ruta, mejor el coche, yo creo. Hace tanta tirada, además con este tipo de moto a mí no me gustan nunca me gusta la Harley, ¿no? Respeto a todo el mundo que esté que le guste, pero nunca me ha gustado, ¿no? Allí hay un Hammer de esos que sacaron eléctrico, creo. No sé. Bueno, así viene mi pareja que está ahí en el servicio y seguimos. Pero está Gemini Gigante ahí en lo de Launching Pad. Hemos pasado por lo que es un parquecito en el que pone Future Home, o sea, futuro hogar de Gemini Gigante. Y mirad, ya que estamos, el pedazo de remolque a la derecha y el pedazo de tráiler aquí a la izquierda, ¿eh? Bueno, el pedazo de tráiler, el pedazo de camión. Pues se va conduciendo sin puertas, con una pierna por fuera, auténtico, vaya, total. Que estamos en Paul Adot Driving. He aparcado aquí. Y ahora vamos allí unas figuritas de Merlin, no sé qué. Allí hay otro Elvis. En fin, fricadas. El coche Sonoma GMC. Pues Elvis, Merlin, JT será. Y esta pues más West, ¿no? El liguero. Bueno, pues así inmortalizado. Vamos a ver también el Elvis que está allá atrás. Esto huele muy bien aquí. El pick-up típico, carteles de la ruta con distintos estados, paquetes, el autobús escolar, en fin, más norteamericano que esto. Joder, no es la misma toma. Falta pasar el tren que ha pasado por ahí hace un rato. Ahí también está Superman. Aquí Elvis. Pues aquí Superman. Y allí lo que estaban en la heladería que hemos estado antes, los Blue Brothers, creo que era. Bueno, pues aparcamiento, aquí no parking. Estos dos sí parking, ¿no? Ese no, este sí. Bueno, volvemos al coche. Fijaos, este Jeep acaba de entrar. Intermitentes rojos, por supuesto. Y suena que te cagas. Suena que te cagas. En fin, volvemos con el Corolla. De abrir también este camión. Inmortalizado. Guapísimo. Guapísimo, vaya. Bueno, estamos en Garner. Ahí lo pone ahí arriba. Y las primeras señales en el suelo que vemos son estas dos. Seguimos hacia allí. Desde allí me he metido hacia aquí y la primera gasolinera en la que paramos es esta de Ambles de Saco. Así. Como la chica o la mujer está súper simpática, hemos puesto aquí nuestro nombre y tal, de dónde venimos. Hemos puesto también aquí Málaga, que está aquí. Y bueno, pues súper amable, que grabemos, que hagamos lo que queramos. Hecho que es para hacer vídeos para YouTube y que sin problema, que aquí podemos hacer lo que nos dé la gana. Súper amable, súper amable. Fijaos este coche de bomberos que hay aquí. Y todos los botecitos de aceite. Overstate. Ahí el libro. Ahí me da un poquito de fatiga por no grabar aquí dentro y tal, pero bueno, la mujer súper amable. Ahí mi pareja hablando con ella. Súper amable. Es una mujer súper amable, la verdad. Está haciendo una foto también de su pareja. Bueno, nosotros tenemos ya el coche. Bueno, pues esta es nuestra Our First Gas Station, como he puesto ahí en
la firma. Pues aquí también hemos estado con unos de Canarias, interesante, con el otro de Barcelona también. Bueno, pues esto y eso. Vamos a hacer aquí también alguna fotilla. Venimos por la carretera. Lo interesante de esta parte que hemos parado, que además lo tengo apuntado en los mapas, es que el antiguo trazado, la ruta 66 original, es este que viene por aquí. Por ahí también grabo esa entrada, ahí. Y también sigue por allí, ¿lo veis? Ahí está. Pues también inmortalizado. Pues venimos de aquí, muchísimas cosas típicas, gente trabajando con sus coches en los garajes, coches antiguos abandonados, en fin, todo lo que se ve en la tele, en las películas y tal, ¿no? Venimos siguiendo ese grupo de catalanes que están con las motos haciéndolas, con un coche de apoyo también. Y bueno, pues estamos en otra gasolinera aquí. Ahora diré el nombre, lo tengo de punta a los mapas, se me ha olvidado. Cosas que nos han contado la mujer de la gasolinera anterior es que los antiguos surtidores que tenían eran estos transparentes en los que tú puedes ver cuánta gasolina te entra en el depósito de tu coche. Bueno, el nombre lo ponéis, Standard Oil, Gas Station, no sé qué. Estamos en la de Octane 66, bueno, hemos estado no, estamos, supuestamente había aquí también coches clásicos y tal, pero como que no. Así que seguimos. Nos venimos desde allí, nos hemos metido en este parking, fijaos también este mural, qué bonito, precioso, vaya. Quieran conservar todas estas cosas, me parece tremendo, lo he hablado. Me parece tremendamente bonito que lo he hablado antes con la dueña de esa gasolinera, ¿no? En España pues nada, tiramos y ya está. Bueno, he fijado dónde estamos. Mítico mural, la situación de Illinois y luego la caravana de Bob Waldmine. Ahí lo pone, ¿no? Vamos a acercarnos también y grabamos. Ahora sí, lo primero. Aquí esto. Ahora vamos allí con la caravana. No me dejes bicharraco, Joder. Te escucho V8 por todos lados, yo flipo, Bueno, fijaos esto por aquí. Y esto de Bob Waldman. Ahí está. Muchísima historia, Las luces. No sé cuántas matrículas tiene. Por ahí adelante creo que teníamos. Ahora lo grabaré. Of Lincoln, Illinois. Me pone muchas matrículas en la tierra de Lincoln. Un montón de pegatinas. Un montón. Yo creo que tan al detalle nadie graba los vídeos como yo, El camión es un Chevrolet. Que tiene una grúa, ¿lo ves? Town de grúa. No Town de pueblo. Chevrolet. Ahí está. Miren su matrícula ahí. Story. Esto. En fin. Está chulo, Fricadas chulas. Bueno, pues allí hay un parque de bomberos también para llevar un Ford más clásica, pickup rojo. Esta iglesia también la grabo así. Y vamos a entrar aquí al Hall of Fame. Hemos venido por aquí, hemos dado la vuelta a la plaza, ¿no? Como suena eso cuando sale. Vamos a entrar aquí. Bueno, pues suena el V8 este. Estaba el barren de Bob Waldmine. Ahí tenéis esa información si queréis leerla. Esa es la película Cars, que la vi antes del día 1 de salir. Y bueno, pues tenéis también eso. Esto por aquí, voy a grabarla también por dentro. No veo. Qué historia, Increíble. Sobre todo cómo saben venderla. Increíble, Botecillo de WD-40. Un poquito de eso tiene. El plástico está ya pobrecillo, un poquito paseillo. Por ahí.
El Jimmy's Dinner. Siempre escribimos dinner con 2 N, pero esta gente lo pone con una. Esta gente quiere conservar todos estos detallitos y tenerlo bien presentado, bonito y tal, y como eran antiguamente, me parece genial que quieran conservar su historia. Deberíamos aprender mucho en España de todo esto. Bueno, hemos subido a la segunda planta, que hay una tienda por aquí, gift shop. Me ha dicho la tía que... Me ha dicho la tía con la que estaba hablando, responsable del museo, que mi inglés es muy bueno. Vaya, que me entiende perfectamente, igual que yo lo entiendo a ella. O sea, a flipar. Bueno, inmortalizo esto. Inmortalizo esto. Aquí sale el ascensor, nosotros subimos por la escalera. Vamos a la tienda. En la tienda hemos comprado un par de cositas. Ahora estamos subiendo a este museo. War Museum, o sea, Museo de la Guerra. No veas, Sí, por aquí esto. Madre mía. Oh. Hello. Vamos ya para abajo, vamos a salir por aquí. Hay más habitaciones con más cosas. Vámonos hacia el coche. Pero podemos dejar esto aquí ya. A lo siguiente tenemos el gigante Paul Bunyan Statue. Ahí está. A 1h15. Así que vamos a tomárnoslo con calma. Aunque vosotros lo veréis todo seguido. Pero bueno, ya está. Vamos a coger de nuevo el Corolla. Ya mucha gente o algunos están ya casi de Halloween. Me cae un poquito. Pero algunos están ya casi de Halloween. Esta recta es la nueva carretera Ruta 66, pero no sé si se verá ahí a la derecha, se conserva el trazado antiguo. Lo que pasa es que está en muy mal estado, ¿no? Pero bueno, se conserva ahí, se puede ver, yo creo, ahí a la derecha. Seguimos por aquí, todo recto. Para, un autobús escolar para y despliega el stop que tiene allí, no sé si se verá. Los coches en las dos direcciones se paran, tanto los que vamos detrás del autobús como los que vienen de frente. Muy curioso eso. Esta carretera, y me acordaba yo de ver algo, esto lo tenía apuntado en mis mapas. Esto, estamos llegando a Atlanta, Illinois, ¿lo ves? Bueno, pues aquí el Toyota. Seguimos. Bueno, pues hemos venido desde aquí. Aquí tenemos un gigante. Ahí tenemos una gasolinera, allí tenemos otro gigante que ahora veremos. Y el que tenemos en el mapa, que es el Paul Bunyan, está justo allí, ahora lo veremos. Toyota, así que grababa antes, American Giants Museum. Y este de aquí. Bueno, no parking. Vamos a ver Paul Bunyan. Bueno, entonces ya Paul Bunyan. Ahí dentro hay más gigantes, no sé si se verá. Fijaos, ha venido Herbie. Está ahí. Bueno, va por aquí. Otro por acá. Pequeño por allí. Y Paul Bunyan está aquí. Un perrito caliente. Antiguamente creo que estos perritos calientes eran silenciadores, creo. Bueno, el salchicha Oscar Mayer. Okay, I take a photo. Inglesa. Ahí está. Luego el coche, hemos entrado también allí a la tienda que hay al lado del gigante. Y a lo siguiente, Shears Gas Station Museum. 52 minutos. Allá vamos. Antes de llegar al destino que teníamos, también tenía apuntado en el mapa, ahí. Esto. Grabarlo de allí se verá mejor. Fran, yendo la ley. Se ve ahí, ¿no? Low. Bueno, seguimos. Vamos saliendo de aquí y ya inmortalizo también este Corvette. Con la protección delantera contra lo que echa en la autopista y tal. Es de aquel que va con el sombrero. Banderitas. Lo vean. Zona muy bonita. Pues aquí estamos lo que teníamos de Shears Gas Station. Ruta 66. Allí. No sé qué coche es ese. Voy a decirle tan antigua.
Y bueno, pues fijaos. Y todo súper cuidado y limpito y ordenado, aunque tenga óxido. Muy bonito, ¿eh? Como coche antiguo. Esta llanta, ¿dónde se la lleva, no? Una bicicleta. Así. Fijaos. Un Corvette, ¿no? Otro coche antiguo. Parece un Chevrolet Bel Air o algo de eso. Parece un Triumph o un MG antiguo. Hola, ¿está entrando? De hecho, que un Impala, sí, ahí lo pone. Un Impala. Lo que decía, que podía ser un Triumph o un MG. Es un MG. ¿Veis? Aquí hay otro. Se ve enano comparado con el Impala, ¿eh? Hay muchísimos coches con problemas de óxido por aquí, pero muchísimos. Imagino como nevará de rodar con nieve. La matrícula acabo por el 2004, parece. El Impala por atrás. Parece que tenía bola de remolque ahí o para cargar. Eso es como el Jeep Comando ese, o no me acuerdo cómo se llamaba, que se fabricaba también en España. ¿Cómo era el Jeep ese? El Jeep Comando que se fabricaba allí, que se le puede quitar el techo, creo. Bueno, y ese, que seguro que es otro MG o quizá un Triumph. Bueno, grabo también de cerca esto. Parece un Lancicar o algo de eso, de coche anfibio, pero no creo. Antes he visto en una casa otro abandonado igual que este. La bicicleta, que me estoy fijando en los dientes del plato y yo no sé de qué tamaño tiene que tener la cadena, que no la tiene puesta. Esa bicicleta tiene los dientes enormes. Bueno, volvemos al coche, que ya nos vamos para Springfield. Terminamos allí hoy. Encontrando muchas casas decoradas ya para Halloween. Y aquí tenemos una. O sea, no problem. Thank you. You're welcome. De nuevo aparcado el Chevy. Estamos en Springfield. No sé si el Springfield original de los Simpsons, que dicen que es el de Tennessee, este es el de Illinois, aunque creo que también hay algo dedicado a los Simpsons por ahí. Pero bueno, la cuestión es que estamos en Springfield y estamos en el cementerio de Springfield. Estamos rodando por aquí, por dentro del cementerio con el coche. Me parece impresionante, ¿no? Poder rodar dentro de un cementerio con un coche donde hay carril y todo. Pero la cuestión es que hemos venido al sitio donde Abraham Lincoln, que antes lo hemos visto en una carreta, ¿no? Que era la carreta más grande, no sé qué, World Lager. Bueno, pues está aquí enterrado Abraham Lincoln. Así que vamos a acercarnos porque, bueno, ahora os contará mi pareja, que es la que sabe más de historia y tiene todo bien apuntadito, en qué consiste esto o por qué venimos aquí. Y welcome to Lincoln Tomb, ¿lo veis? Thumb, no sé cómo se llama. Bueno, cuenta la historia, anda. Pero de historia, que no me la Bueno, que me has dicho a mí antes en el coche, que tocarle la nariz o no sé qué. Que, bueno, están enterrados realmente. Micro, de influencer. Que está enterrado en el mausoleo que ahora veremos, custodiado por 4 figuras, 4 esculturas que recuerdan a la Guerra de Secesión. Y luego, delante, está el busto, que también lo veremos ahora, un busto de Abraham Lincoln, que dicen que da suerte frotarle la nariz, que de hecho se aprecia ya desde aquí, que la nariz la tiene mucho más gastada que el resto de la escultura de todo lo que la gente le toca. Y nosotros, como buenos turistas, hemos venido a tocarle la nariz. Es aquí mi aportación. Bueno, están ahí haciendo algo. Vamos a tocarle la napia. Abraham, es que tiene más brillante. Vamos a tocarle la napia. Bueno, no lo inmortalizo. Inmortalizo parte del cementerio. Parte. El cementerio es enorme. Hemos rodado por aquí con el coche, por allá arriba con el coche, por allí con el coche. Pues ahí está. Increíble, ¿no? Podéis ir con un coche por el cementerio. Ahí enterra gente. Por allí. Increíble, vaya. Vamos a tocarle la nariz a Lincoln. El pobre tiene esto de otro color, lo veis, ¿no? 2 minutos cierra esto, lo ha dicho que entremos el hombre. Y bueno, pues aquí está enterrado Abraham Lincoln. Fijaos. Ahí está el tío, ¿eh? Ahí está el tío. Original y Lincoln, Memoria, Washington, Daniel, tal. Exit, Enter. Vamos a ver esto por aquí. Esto. Lincoln de Ranger.
Sí. Lincoln Ground Raider. Park en Chicago. Hace fresquito aquí abajo, No he confundido, la tumba de Lincoln no era allí, es aquí atrás. Esto aquí, 1809, 1865. Pues murió joven, ¿no? 1809, bueno. Es una familia aquí. También. Original, tal. Serán estatuas de Lincoln. Pues, está feita. Ahí no tiene la perilla. Bueno, vamos al final porque el hombre que hay aquí ya querrá cerrar, que le toca ya, ¿no? Bueno, pues ver ahora hacia dónde vamos, que fijaos qué bicharraco, Además esto es de California. No bicharraco. Joder. ¿Tendrá pegatina eco? Ahí tiene una pegatina eco y tiene otra pegatina eco. Dodge Ram Hemi 5.7 litros. Pegatina eco. Pues seguimos en Springfield, que es donde terminamos. Nuestro hotel está por ahí atrás. Y ahora estamos en la casa de Lincoln. Ya, por allí. Esta calle está dejada como si fuese de la época. Incluso fijaos esos dos carros. La ardilla allí. Hay dos. Hay un montón de ardillas en todos los parques, Había al principio de la calle, las casas aquí son pues típicas de esa época, ¿no? La ardilla. Yo estoy por ahí. Se ve el rabo. Oye, ardilla. Aquí es raro el que no tiene una bandera de su país fuera. Debe ser chungo vivir en Estados Unidos que no te guste la bandera de tu país, vaya. Creo que nos estamos confundiendo después de ver eso que hay ahí. Creo que la casa es aquella que hay allí. No te acerques mucho. Aquí el jardín de más. La verdad que la calle es preciosa, Hay ahí que está haciendo footing, por lo que debe ser de aquí, de Springfield. Dice, ¿is that Lincoln Town? ¿O is that Lincoln Home? ¿O is that Lincoln Home? O sea que ni ella misma lo sabe. Voy a inmortalizar esta y también esta. Yo diría más que esta, No sé, o quizás esta. You can go right in. Sí, I think it's that. A place to call home. Vamos a ver. La casa de Lincoln, no veas. Esta también es bonita, Todo súper cuidado, súper verde. En fin. Bueno, pues esta es la casa. Hemos estado con una pareja aquí también que ha estado bastante rato hablando con nosotros, contándonos historias. Es de San Luis, que han venido aquí. Y eso, a San Luis vamos mañana. Nos han dicho que tengamos cuidado por alguna zona y que subamos las ventanillas del coche si lo dejamos aparcado. Que subamos las ventanillas del coche. En fin. Bueno, vamos de nuevo hacia el coche que está allí. El Capitolio. ¿Vemos? Gira en torno a Abraham. Ahí está. Yo aparcado al lado de este cartel de la ruta con ese Capitolio que hay ahí. Así. Historia lo otro. Eso es el Palacio de Gobierno. Martin Luther King. Tropical. Tropical aquí no veas, Nos regalan. Lo que se escucha por allí. Y el coche. Un montón de ardillas. Flipo, vaya. Squirrel, creo que era ardilla.
Squirrel. Nada, ahí la banderita. Quien no le gusta que no mire. Bueno, pues $10 la noche está. Hoy va a ser el parking. Aquí se queda el Toyota, un campeón también hoy. Y ahora va rápido el todoterreno ese que hay ahí, ya subimos a la habitación. Un Cadillac, fijaos, no tiene guardabarro, para que la suspensión pueda trabajar bien, ¿eh? ¿Qué todoterreno, no sé si es un Jeep de algún modelo, no, pone Nitro, Dodge Nitro SLT, Assembly in Chile, pone. Bueno, esto no sería legal llevarlo así por la carretera de España, segurísimo, sin guardabarro ni nada. Vamos para arriba. Por nuestra habitación, esta noche va a ser la 2505, planta 25, habitación 5. Puedo aguantar la puerta. No puede ser así que. Bueno, el baño. Aquí lo tenemos. Urbalicita. El primer día de la ruta. Y esta es la habitación. Ea. Tiene. La estoy viendo por primera vez mientras voy grabando, Así. Tiene agua, tal. Lo haría con dejar el aire acondicionado puesto. Odio el aire acondicionado. Nos vamos a abrir también la ventana. Estas son las vistas que tenemos. Mirad, ahí está Lincoln. Antes estamos aparcados ahí abajo un ratillo que hemos entrado a hacer el check-in. Por $10 en la noche no merece la pena andársela aparcando por ahí lejos y mañana que no esté el coche se la lleva la grúa. Dios mío. Esto es enorme. Es súper extraño porque que no hay nadie en la calle. Lo comentan en muchos blogs, páginas y tal, y es cierto. Hay mucha gente en coche y tal, pero andando por la calle es rarísimo ver gente. Bueno, ahora grabaré también con el teléfono. No, el teléfono va a reventar este viaje. Hemos puesto la tele ya un ratito. Ahí está. Lincoln. Y las vistas que tenemos. No se escucha el V8 desde aquí. Ahí está. ¿Estás viendo? La ruleta de la suerte, en inglés, o de la fortuna. Bueno. Vamos a hacer contabilidad y despido el vídeo. Pues ya estamos como siempre al final del vídeo con el papeleo. Ahí está la fecha, las millas totales, 224 millas hemos hecho, que son 360 kilómetros. Y estos son los gastos que hemos tenido hoy. 9,37 regalos, tasa hotel $15 y parking $10. Pues no tenemos comida, tampoco hemos repostado, pero bueno, nos sobró comida de ayer y también tenemos otras cosas para cenar ahora aquí en la habitación. Así que ya está, esta es la contabilidad de hoy, día 3, Chicago, Springfield. Bueno, pues ya como conclusión final para el día 3, pues siempre importante, pues porque el primer día que estamos ya haciendo la ruta 66, ¿no? Las primeras gasolineras que hemos visto, los primeros murales, mucha gente con la que nos hemos cruzado y hablado, algunos de España, de Barcelona, una pareja también que la está haciendo de Canarias, ¿no? Así que muy bonita, muchos barrios también muy chulos, como he grabado y hemos visto muchísimas banderas norteamericanas, y lo decía antes en un vídeo, que vivir aquí y que no te guste tu bandera tiene que ser bastante, pero bastante duro. Algunos incluso en el jardín de portada de su casa tenía puesto a quién votaba, o apoyando a algún presidente, o Proud to be American o algo así tenían, ¿no? Sí, en su jardín, ¿no? También algunas decoraciones para Halloween. Muy chulo, la verdad muy chulo, los barrios y todo muy, muy bonito. Obviamente la historia de Abraham Lincoln, su casa, su tumba y algunas cosas que hay por aquí, por Springfield, donde estamos. Así que ya está, hasta aquí va a llegar el vídeo del día 3. Ya habéis visto también la contabilidad del kilometraje, que siempre me gusta también hacerlo. De hecho, actualmente tengo hecho este día, pero todavía no tengo hecho el día 1 ni el día 2. No tengo grabada la despedida de los vídeos. Vos teníais unas movidas en esos días que no he tenido mucho tiempo ni muchas ganas de ponerme a grabar. Así que ya lo haré. Poquito más. Mi cuenta de Instagram @nachokbs1. Aquí arriba a la derecha os dejo un vídeo, el botoncito para que os suscribáis al canal. La lista de reproducción que voy a hacer o estoy haciendo o estáis viendo ya gracias a magia a la edición aquí de este viaje de la ruta 66 en Estados Unidos. Y ya está. Un saludo esta noche desde Springfield, Illinois. Ojo, hay bastantes, o bueno, bastantes no,
pero varios Springfield en Estados Unidos. No se sabe cuál es exactamente el de los Simpsons. Hay gente que dice que el de Tennessee, o creo que de Tennessee, otra gente dice que otra gente... Bueno, ya está. Un saludo.